Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Espero que un poquito más descansado después de la carrera del examen. Yo sé que estuvo complicado, pero bueno. em, Vamos a voy a hacer una pequeña práctica sobre el tema de polarización eh, de BJT. Yo creo que con eso ya prácticamente ya estamos, porque ya cubrimos toda la materia. La idea sería la clase que la semana que viene, no ver materia nueva, sino darles un espacio por ahí para que tengan un poquito más de tiempo si quieren discutir consultas o demás, o incluso trabajar en la última tarea que nos queda, que la vamos a entregar el lunes próximo. Es una tareita corta, ya no les queremos dar mucho más duro. Va a ser una tareita corta y entonces la idea sería aprovechar las clases de la semana que viene para poderles dar un poquito de apoyo para esa tarea y consulta para el examen, sobre todo, para que ustedes hagan preguntas o todo lo demás que tengan sobre el examen. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a cubrir un poquito de práctica sobre el modelo de polarización, digamos, de cómo polarizar el BJT. Ya vimos un poquito de cómo también utilizar el modelo de pequeña señal. La idea sería la semana que viene por ahí que tal vez ustedes traigan sus consultas sobre dicho modelo, tal vez que ustedes me planteen algún problemita que resuelvan o algo por ahí para revisarlo y también concentrarnos un poquito en la tarea que nos falta. Ya prácticamente tengo lista la práctica, me faltan revisar dos problemas, así que yo espero mañana tener ya esas calificaciones y concentrarme en el examen y en la segunda tarea, para tenerse las listas para antes de que cierre desde que presenten el siguiente parcial. Bueno, todavía no hemos definido la fecha tampoco el examen final. Sabemos que es en semana de exámenes, pero eso depende mucho, ¿verdad? De los horarios que está acomodando el registro. Pero esperamos pronto, la semana que viene, ¿verdad? Eh, Aclararles y tener eso listo para que ustedes, ¿verdad? Por lo menos se puedan calendarizar un poquito, ¿verdad? Para esas fechas. Muy bien. Eh, Vamos a compartir. Vamos a ver, a compartir, perdón, ya había compartido. Vamos a compartir entonces el apunte. El apunte ya está arriba en el Tech Digital. Vamos a hablar un poquito de polarización del BJT. La polarización del BJT es levemente distinta a la polarización del MOSFET, en particular por el efecto que tenemos aquí, ¿verdad? Con esta corriente que tenemos acá. Y ve que no podemos suponer que es cero, por lo menos no tan fácilmente como lo suponíamos con el caso del MOSFET, ¿verdad? Capaz que lo primero que uno pensaría, ¿verdad? Es que igual que en el MOSFET, ¿verdad? Una manera de polarizar este circuito, ¿verdad? Es colocar una resistencia, ¿verdad? En la base y generar, ¿verdad? Una corriente de base, ¿verdad? En este circuito mediante la colocación de alguna polarización aquí, ¿verdad?
V base. El problema general que tenemos en este circuito, aparte de los demás inconvenientes que ya vimos, ¿verdad? Con el caso del MOSFET, es que la corriente de colector, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Es igual a la corriente de base multiplicada por beta, ¿verdad? Por beta veces, que es la ganancia, digamos, de corriente del transistor. A veces le ponemos beta F, aunque ya sabemos que en nuestro caso, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar la beta en directa, así que normalmente este F lo pasamos por alto. O sea que aquí yo podría definir, ¿verdad? Mi corriente en función de una polarización base-emisor, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Pues planteando una pequeña mallita, ¿verdad? Yo podría decir que la corriente de base, ¿verdad? Es igual a la tensión de base menos la tensión que cae en el diodo base emisor de ese transistor sobre mi resistencia de base. Y luego calcular, ¿verdad? Mi corriente de colector de esta manera. El problema es que beta, ¿verdad? El problema principal con este tipo de polarización, aparte del débil control que tenemos sobre VB, porque recuerden que generar este VB no es tan sencillo, tenemos que generar tal vez un divisor de tensión o algo así para generarlo. El problema es que beta puede sufrir una variación de hasta el 20% o más entre dispositivos. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes diseñan este circuito para un valor de beta dado, ¿verdad? En la hoja de datos del transistor que ustedes compran, y es más, lo simulan, lo meten en su simulador, se les olvida hacer una simulación de Monte Carlo, que es básicamente una simulación aleatoria, barriendo, digamos, la variabilidad de los componentes. Se les olvida correr eso, y van y montan ese circuito, lo más probable es que se encuentren con que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ningún fabricante les va a garantizar un beta que sea exactamente el que ustedes quieren. Entonces, este tipo de polarización, ¿verdad? Al igual que en el caso del BJT, no es utilizado en la gran mayoría de los casos, a no ser que se trate capaz de manejar algún LED o algún tipo de componente sencillo acá, donde sí es válido, ¿verdad? Tal vez trabajar con este tipo de polarización, que si yo ponemos un LED por ahí, con una resistencia. Bueno, queda muy feo por ahí, vamos a hacer un dibujito más. Vamos a abrir un poco de espacio. Capaz que a veces, digamos, sí, para manejar algún dispositivo de índole pseudo digital, ¿verdad? Que se enciende y que se apaga, por ejemplo, un diodo LED. Pues este tipo de configuración sí se puede utilizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente este transistor lo vamos a llevar a la zona de saturación. ¿Okay? Entonces ahí no hay tanto problema con el beta, ¿verdad? O sea, lo que vamos a hacer es llevar ese transistor a un lugar donde este nodo, ¿verdad? Queda debajo de V base, o sea que aquí me van a quedar solo 0.2 voltios. Y yo puedo entonces calcular la corriente de polarización necesaria aquí en el LED, ¿verdad? Como simplemente, ¿verdad? USC menos 0.2, ¿verdad? Sobre RC. Pero este es un caso muy especial, ¿verdad? Como cuando queremos solo utilizar como una especie de switch el transistor BJT. Pero normalmente no es muy utilizado. Entonces, lo que vamos a utilizar es más bien el mismo arreglo de divisor de voltaje que ya conocemos, ¿verdad? De mi transistor MOSFET, que es este que tenemos acá. Y la mejor manera de entenderlo es haciendo un ejemplito. Vamos a tener este circuito con estas dos resistencias que forman un divisor de tensión, una resistencia de colector de 5 kiloohmios y con estas características del transistor. Y estas características son sacadas de la hoja de datos y forman también parte del modelo SPICE. Y son las que utiliza el modelo de Eversmol en SPICE para calcular las corrientes de manera precisa. Bueno, si yo supongo que IB es aproximadamente cero, que esta corriente es aproximadamente cero, lo cual puede ser es una suposición bastante peligrosa, pero la podemos utilizar de vez en cuando, si la manejamos con cuidado. Yo puedo decir
que Vx entonces es simplemente una división de tensión, ¿verdad? Con Vx la tensión en este nodo de acá. Va a ser VSC por R2 entre R1 más R2. Que en este caso es simplemente, ¿verdad? Multiplicar VDD por 8 kiloohmios y dividir entre la suma de ambas resistencias, lo que nos da un valor de Vx de 0.8 voltios. Bueno, recordando el modelo de corriente de tensión del diodo simplificado, en el modelo de Versmol, yo puedo decir que IC es aproximadamente, ¿verdad? IS por la exponencial de V base emisor sobre la tensión térmica. Recuerde que en la gran mayoría de los casos yo siempre puedo suponer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque beta es mucho mayor que 1. ¿Okay? Y recordemos, ¿verdad? Que beta es igual al coeficiente, ¿verdad? De corriente directo, ¿verdad? Dividido sobre el mismo coeficiente de corriente directa menos 1, y como este coeficiente tiende a 1 en un buen transistor, beta entonces es mucho mayor que 1, que ese es el caso que tenemos acá. Pues si eso es así, yo puedo decir, ¿verdad? Que formalmente, recordemos, ¿verdad? IC, alfa IC es igual a IA, ¿verdad? Pero si si beta es mucho mayor que 1, pues esta igualdad se puede transformar en esta expresión, que es normalmente la que vamos a usar para no andar jalando muchos, ¿verdad? Decimales por ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar entonces los valores que ya tenemos de IS, V base emisor y la tensión térmica. Y encuentro, ¿verdad?, que la corriente colector es 231 microamperios. Y por lo tanto, la corriente de base es simplemente IC sobre beta, 231 microamperios sobre 100 igual a 2,31 microamperios. Ahora, lo que yo tengo que hallar es si este IB es lo suficientemente pequeño. Aquí mi suposición es que IB es igual a 0. De nuevo, ¿verdad? Es algo que les machaco toda la vida, ¿verdad? A lo largo de su carrera como ingenieros. Recuerden, cuando uno supone algo, luego lo tiene que verificar. ¿Ok? Tiene que verificar si la suposición fue correcta. No la podemos dejar al aire. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces tengo que verificar que mi transistor está realmente consumiendo una IB que es muy pequeña. La pregunta es, ¿muy pequeña con respecto a qué, verdad? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Tenemos que compararla con algo. Bueno, si yo voy a suponer que este divisor de tensión es válido, tengo que comparar esa corriente entonces contra la corriente que circula por el divisor de tensión. O sea, lo que yo tengo que suponer es que la corriente IB es mucho menor que la que va por esta rama, por R1. ¿Ok? La regla de dedo, ¿verdad? De un mucho menor, si estamos trabajando con relaciones lineales, es 1/10. Si estamos debajo de 1/10, no estamos mal. ¿Okay? Recuerden que el cálculo manual es solo una aproximación y que luego normalmente vamos a verificar mediante simulaciones extensivas y luego mediante mediciones que mi circuito realmente funciona. ¿Okay? Así que lo que tengo que hacer es dividir BCC entre la suma de las dos resistencias que hay conectadas a la base y la multiplico por 1/10. Y eso me da 10 microamperios. ¿Okay? Y se cumple, ¿verdad? Se cumple entonces que la corriente de base es menor que la corriente I1. En este caso, aún mucho menor, ¿verdad? Que 1/10. Es bastante menor. Se me cumple entonces esa relación. ¿Qué más necesito verificar? Ahí seguimos con los puntajes extra, ¿verdad? Aprovechemos. ¿Qué otra cosa tendría que verificar? ¿Quién se gana un punto extra para el siguiente examen? ¿Qué otra cosa tendría que verificar? Aparte de que la corriente de base sea muy pequeña,
¿Qué estoy yo suponiendo con respecto a este transistor? ¿A dónde se encuentra? Que está en saturación, ¿no? Bueno, Diego, se lo voy a valer porque dijo lo contrario, pero seguro porque se confundió con el MOSFET. Ah, En la ah, zona sí, activa, sí, perdón. pero algo, ok, le doy ahí un par de puntos. Está en la zona activa. Recuerde que en el MOSFET y el BJT hay que darle vuelta a las palabras, ¿verdad? Exacto, tenemos que verificar que el transistor esté en la zona activa, ¿verdad? O sea, recuerden que la zona activa para el PNP exigía, ¿verdad?, que la tensión colector base fuera menor que cero. PNB puse, mira, Producto Nacional Bruto. Lo que se nos ha ido al suelo en Costa Rica este año. Producto Nacional Bruto. Ok, bueno, en un LPL, recuerden, es cuestión de darle vuelta a los signos, ¿verdad? Entonces, en un LPL, ¿verdad? Lo que queremos es que V colector base sea mayor que cero, o, si lo vemos de otra manera, V base colector sea menor que cero, ¿verdad? Si estoy en esta región, yo garantizo que estoy en la zona activa. Vean que formalmente yo podría aumentar un poquito más la tensión, ¿verdad? O sea, recuerden que aquí, según el modelo de Eversmall, ¿verdad? Yo en realidad lo que tengo son dos dioditos, ¿verdad? Entonces, en realidad, yo debería llevar una tensión casi igual a 0.7, ¿verdad? V base colector. Tendría que ser mayor que 0.7 para que este diodo conduzca, ¿verdad? Ahora, en realidad sabemos que por los dopados, sabiendo, ¿verdad?, que los dopados son irregulares, en realidad esta tensión anda alrededor de 0.4, ¿verdad?, voltios a 0.5, ¿verdad?, como vimos cuando hicimos el análisis la vez pasada, ¿verdad?, para entrar en saturación. Pero yo no me quiero jugar, ¿verdad?, no me la quiero jugar, así que me va a ir un margen de seguridad. Voy a suponer que nuestra frontera va a estar en cero, ¿okay?, como para tener un margen de seguridad. No es muy al borde. Entonces lo que tengo que averiguar es cuánto vale la tensión colector-emisor. O sea, tengo que agarrar mi circuito, ¿verdad? Y analizar cuánto vale V colector. Que en este caso, puesto que estamos pegados a tierra, pues es igual a V colector emisor, ¿verdad? Puesto que el emisor está pegado a tierra. Bueno, aquí esto es fácil, ¿verdad? Esto es una ley de Kirchhoff, ¿verdad? Una mallita nada más. V colector emisor va a ser igual a la tensión que hay aquí, ¿verdad? VSC. Mira, dice VSC, ¿verdad? Menos la caída, ¿verdad?, que hay por esta resistencia. Esto es VRC, ¿verdad? Suponiendo que la corriente colector está entrando al colector, que es el caso, ¿verdad?, en un transistor BJT-NPN. Así que haciendo esta operación encontramos que la tensión colector emisor es 1,35 voltios y es mayor que V base, ¿verdad? Porque es que V base emisor es 800 milivoltios. Entonces estamos seguros que el transistor está en la zona activa. Entonces esas son las dos consideraciones, ¿verdad? Verificar que I base es igual o aproximadamente igual a cero, que en realidad se traduce en esta relación de acá, ¿verdad? Y que el transistor está en la zona activa. ¿Ok? Si estamos ahí, todo está bien. Bueno, vamos a hacer un problemita alternativo. ¿Qué pasa si yo no supongo esto? ¿Existe una manera de resolver este problema sin suponer que I base sea mucho menor que cero? Bueno, sí existe, pero es bastante, vamos a ver que es bastante impráctica. Pero bueno, para los que tienen una calculadora numérica, genial, ¿verdad? Las calculadoras que tienen métodos numéricos incorporados resuelven esto fácilmente. Así que si usted la tiene, la pueden usar sin ningún problema, o la meten ahí en Python o en MATLAB, no hay problema. Ok, me dan este circuito, vean que es el mismo circuito, vean solo que en este caso aumenté el tamaño de las resistencias aquí, ¿verdad? Las multipliqué por 10. Vamos a usar un método alterno sin suponer que IB es aproximadamente 0. Entonces lo que voy a hacer es encontrar el Thevenin en aquella dirección, ¿verdad? Bueno, si yo miro Thevenin en aquella dirección, vean que la resistencia de Thevenin es igual, ¿verdad? Vamos a hacerlo hacia acá para que les quede más claro por aquello que no se acuerdan de Thevenin. Yo quiero ver Thevenin para allá. ¿Qué pasa con esta fuente? Aquí recuerden que tengo VSC.
La, Se apaga. se apaga, muy bien, ¿verdad? La tengo que apagar, ¿verdad? Entonces, lo que me queda entonces en realidad es un paralelo de resistencias, ¿verdad? R1 y R2. Ustedes ejecutan ese cálculo, ¿verdad? Les da, por aquí es 80, ¿verdad? Eso está mal. Siempre meto la pata en una página. Ok. 80K, ¿verdad? El paralelo es 54K. Y para encontrar V-Thevenin, vea que yo necesito V-Thevenin acá, ¿verdad? Lo que tengo que aplicar aquí, ¿verdad? Es un divisor de voltaje, ¿verdad? V-Thevenin va a ser igual a VCC por R, aquí están al revés, ¿verdad? Estas resistencias, perdón. V-Thevenin por R2, ¿verdad? Recuerden que VCC es igual a tener una fuente de VCC, ¿verdad? Por aquellos si no lo ven. Tienen una resistencia y tienen la otra, ¿verdad? Y tengo que encontrar V-Thevenin acá, ¿verdad? Esto es R1 y esto es R2. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿verdad? Es utilizar este divisor de Thevenin, que ya lo conocemos, ya lo hicimos, ¿verdad? El caso anterior nos da 0.8 voltios. Muy bien. Ahora dibujo el equivalente de Thevenin, lo sustituyo, ¿verdad? El equivalente de Thevenin de toda la red, lo sustituyo en mi circuito, que es este de acá, ¿verdad? Este es mi equivalente de Thevenin. Y ahora lo que me interesa es conocer la tensión aquí, ¿verdad? En Vx, que es igual a V base emisor, ¿verdad? Bueno, recordando que la corriente de colector, ¿verdad? Esta es la expresión que conocemos del modelo de Eversmall, ¿ok? Es igual a esto de acá. Voy a sustituir, ¿verdad? Voy a hallar más bien Vx a partir de esta expresión. Así que recordando, ¿verdad? Esto es pasar a dividir este acá, ¿verdad? Sacamos logaritmo natural a ambos lados y t pasa a multiplicar este término de acá. Entonces, la tensión V base emisor es igual a phi t logaritmo natural de I colector sobre I, la corriente de saturación en reversa, que es igual a Vx. Y Vx es igual, ¿verdad? A la tensión de Thevenin menos la caída que tengo en esta resistencia, ¿verdad? Vx igual, ¿verdad? Esta es una mallita nada más. A V Thevenin, o sea, 0.8, menos IB por RB. Y de acá puedo despejar IB, ¿verdad? IB pasa a sumar para allá. ¿Ok? Vx pasa a restar para allá. Y RB pasa a dividir. Y por lo tanto tengo una expresión que yo puedo, ¿verdad? Usar para encontrar las relaciones que necesito. Pero fíjese que el problema que tengo acá es que tengo, ¿verdad? IC e IB en lugares distintos, ¿verdad? Y con una operación no lineal en el medio, esto es imposible resolver analíticamente, ¿verdad? Entonces esto hay que resolverlo numéricamente. No me queda otra, ¿verdad? Bueno, una calculadora con solución de métodos numéricos nos lo saca en milisegundos. Si no tenemos una, pues hay que iterar, ¿verdad? Hay que suponer. Hagamos el ejercicio nada más como para practicar. Voy a suponer que Vx es 0.75 voltios. Puesto que yo sé que tengo 0.8 voltios aquí, ¿verdad? En este nodo, aquí puedo suponer que tengo un poquito menos de voltaje. Suponiendo que la corriente es pequeña, ¿verdad? La resistencia es relativamente grande, ¿verdad? 54K. Así que puedo darme ese lujo. La caída en RB hace que la tensión Vx sea menor que V3. Perdón, que VT. Entonces, calculo y base. De nuevo, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? V base igual a V Thevenin menos Vx sobre RB, ¿verdad? Y encuentro I base. Y colector es multiplicar I base por beta, 91,9 microamperios. Y con esta fórmula despejo mi nuevo Vx, 776 milivoltios. Con este valor me vengo de nuevo a la formulita esta de aquí, ¿verdad? Esta es la segunda iteración.
y encuentro que I base es 441 microamperios, y es casi la mitad, ¿verdad? Menos de la mitad. Una variación terrible, ¿verdad? Enorme. Significa que no tengo que seguir iterando, ¿verdad? IC, por lo tanto, es 44,1 microamperios. Vuelvo a despejar Vx y vuelvo a iterar. IB me da 790 microamperios. Fíjese que la fluctuación sigue siendo grande, ¿verdad? Así que entonces vuelvo a despejar Vx y aquí me quedaría iterando. Creo que son como 4 iteraciones más que hay que hacer. Esto es muy tedioso, ¿verdad? Así hasta que IC es igual a 63 microamperios, ¿verdad? Ya cuando más o menos me está convergiendo, ¿verdad? El método, encuentro que IC son 63 microamperios y Vx es igual a V base emisor igual a 766 milivoltios. Bueno, este sería el segundo método, pero como ustedes ven, este método es muy tedioso. Si ustedes no tienen una calculadora numérica, es bastante largo, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia es, si no tienen una calculadora con métodos numéricos, utilicen este otro método, el de suponer que IB es prácticamente cero, ¿ok? Y luego verifican IB. Es más rápido y de cierta manera es más intuitivo, ¿verdad? Pero bueno, si lo quieren hacer exacto y preciso, utilizan este método, pero tengan a mano, ¿verdad? Una calculadora que le resuelva métodos numéricos para que no tengan que sufrir ustedes, ¿verdad? Con este proceso de iteración que es bastante tedioso. Bueno, ahora si analizamos la red de polarización, una vez que ya tenemos los resultados correctos, ¿verdad? Ok. Podemos verificar, ¿verdad? Que la corriente I1 sí es mayor que la corriente de base. Se verifica, ¿verdad? Este es un... Que siempre hay que hacerlo de todos modos, porque recuerden que ustedes cuando hicieron su análisis acá, ¿verdad? Bueno, en realidad no es, en este método no es obligatorio verificarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo un Thevenin, ¿verdad? Un Thevenin hacia la izquierda es correcto, ¿verdad? No hay problema. Y como ustedes están utilizando fórmulas exactas, el circuito va a cerrar. El problema es que es bastante tedioso, ¿verdad? Pero bueno, aquí yo hice nada más para verificar, ¿verdad? Que IB era realmente bastante menor que la corriente I1, ¿verdad? Ya tenemos Vx, que es el resultado del caso anterior, y B, que ya lo encontramos. Y luego I2, ¿verdad? Es igual a Vx, ¿verdad? Sobre 80 kiloohmios. Esta es la corriente que se va por acá. Por lo tanto, I1, ¿verdad? Va a ser igual a I base más I2. Vean que ya esta corriente I2 es bastante mayor que I base, así que yo puedo suponer que no tenemos ningún problema, ¿verdad? Pero no, esto no es muy práctico, ¿verdad? Mejor hacerlo de la manera anterior, ¿verdad? Que no hay que iterar, o traer una calculadora numérica. Ahora, este circuito tiene otro problema, que es particular sobre todo del BJT, no es tan grave para el MOSFET. Supongamos que ustedes diseñaron su circuito, ¿verdad? Hicieron todos los números y todo les dio muy bien. Y luego se van a comprar las resistencias. Ustedes saben que normalmente las resistencias comerciales tienen una variación entre el 5 y el 10%, ¿no? Esta es la variación normal de una resistencia comercial. Si tienen suerte y encuentran un lugar que les venda resistencias de precisión, esa variación va a andar alrededor del 1%. Supongamos que todas las demás resistencias de su circuito son exactas, son precisas. Ustedes lograron encontrarlas, fueron y las midieron con un ohmímetro, todas una por una, y encontraron la que necesitaban. Pero R2 tiene una variación del 1%. ¿Qué sucede? De nuevo, recordemos acá. Tengo este circuito que me define Vx, ¿verdad? Si esta resistencia aumenta un 1%, significa que Vx también tiene que aumentar un 1%, ¿verdad? Porque hay una relación lineal
en el divisor de tensión. Recuerden que el divisor de tensión es una función lineal, ¿verdad? Vx es igual a VCC por R2, R1 más R2, ¿verdad? O sea, ustedes están multiplicando la variable de entrada, ¿verdad? Por un coeficiente lineal, ¿verdad? R2 entre R1 más R2. Entonces, si Vx aumenta un 1%, ¿verdad? Perdón, si R2 aumenta un 1%, Vx tiene que aumentar un 1%. O sea que IC tiene que aumentar un 1%, ¿verdad? Sobre lo que tenían ustedes anteriormente de V base emisor. Suponiendo que su V base emisor fuera 800 milivoltios, como en el primer caso, el primer ejercicio que hicimos, si ustedes meten esto en la calculadora, les dice que IC aumentó un 36%. O sea que para un leve cambio en su resistencia de un 1%, su corriente se puede desviar hasta un 35, 36, 40%. Esto obviamente no es muy útil, ¿verdad? En la vida real, porque ustedes no van a encontrar resistencias que tengan precisiones mejores a esto. Tenemos que encontrar una manera un poquito más eficiente de polarizar esto. Para eso utilizamos la polarización por degeneración en el emisor, que recuerden, si ustedes se acuerdan, nosotros vimos este mismo circuito para la polarización por degeneración en el source o en la fuente, en el MOSFET, ¿verdad? Exactamente el mismo circuito. De hecho, en el examen tuvieron uno de estos, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede con este circuito? De nuevo, ¿verdad? Si IB tiende a 0, y esto siempre hay que suponerlo, no nos queda otra, ¿verdad? Vx es igual a este divisor de voltaje, ¿verdad? ¿Está claro? Pero fíjese que ahora yo tengo IE definido también por esta tensión acá. IE, la corriente de emisor en mi transistor, es igual a la tensión que hay en esta resistencia, RE, sobre RE. Y esta tensión, VRE, es igual a Vx menos lo que caiga en el transistor. Si yo divido esto, ¿verdad? Perdón. Fíjense que aquí yo estoy sustituyendo Vx, ¿verdad? Por este valor de acá. Y lo estoy metiendo en mi ecuación. Fíjense que esto es aproximadamente igual a IC si beta es mucho mayor que 1, por lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Si esta diferencia de voltaje entre Vx y V base emisor es lo suficientemente grande, absorberá las variaciones que hay, ya sea en Vx o en V base emisor. Y por lo tanto, IC va a tender a ser una constante. ¿Okay? Esta es una explicación cualitativa, pero que en realidad tiene que ver con un concepto que ustedes van a estudiar el semestre que viene en discretos, que se llama realimentación. Y es uno de los conceptos más importantes en electrónica y en computación. El hecho de que yo pueda muestrear la salida de un sistema, digamos esto es un sistema, el hecho que yo pueda tomar una muestra de la salida de un sistema, multiplicándola por un coeficiente K, suponiendo que este sistema tiene alguna función de transferencia, los que están viendo ya señales y sistemas, algo de esto ya habrán visto, yo puedo de alguna manera generar una señal de error acá que hace que tarde o temprano el error entre el control que yo tengo acá y lo que estoy realimentando sea 0. Y eso hace que normalmente se eliminen muchos de los defectos que tiene la función de transferencia que tengo en este sistema. Esto es válido siempre en sistemas lineales. También en sistemas no lineales, pero es un poquito más complejo.
Pero ustedes van a estudiar el semestre que viene realimentación para amplificadores, porque eso es fundamental. Y los de electrónica van a seguir con este tema en el área de control y otras cosas. Los de computadores lo van a ver de una manera un poco distinta, pero en realidad los algoritmos iterativos que se utilizan, ¿verdad? Para minimización de funciones, para búsqueda de mínimos o máximos, por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje que se utilizan en inteligencia artificial, utilizan también este concepto de realimentación, ¿okay? Los filtros digitales avanzados. Ustedes están muestreando la señal de salida y una muestra la devuelven a la entrada para ajustar una señal de error, ¿okay? Por ejemplo, el least mean squares, por ejemplo, que es el cuadrado mínimo, ¿verdad? Que es uno de los algoritmos de ajuste más conocidos que hay, están basados en este principio de realimentación, ¿verdad? O sea que, aunque lo ven desde una perspectiva levemente distinta que en electrónica, es exactamente el mismo concepto. Bueno, vean que en realidad que ustedes tienen algo parecido, ¿verdad? Que están tomando una muestra de I colector y ese I colector lo están usando para influenciar el valor de V base emisor, que es el valor de entrada de mi circuito, ¿verdad? Entonces ustedes tienen ahí ese principio de alimentación. Lo que pasa es que como en este semestre no estudiamos todavía, ¿verdad? Esas relaciones de manera numérica, no nos vamos a meter ahí. Pero bueno, esa sería la explicación formal de por qué esto funciona y lo van a ver el semestre que viene. En particular con Juan José, que yo sé que Juan José da muy bien este curso. Con él lo pueden ver bien claro. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Si tenemos una R1 de 16K, una R2 de 9K, vamos a colocar una RE de 100 ohmios acá y una resistencia de colector de 1 kilo ohm. Y estos son los parámetros definidos de mi circuito, ¿verdad? Esta es mi alimentación y esta es la corriente de saturación en reversa de mi transistor y este es beta. Y vamos a suponer también que R2 varía un 1%, como en el caso pasado. ¿Ok? Vamos a despreciar IB. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Voy a dibujar el circuito aquí otra vez. Siempre es bueno como para que ustedes lo tengan ahí claro. Vamos a encontrar Vx acá. Recordando que esto es R2 y R1. Supongo que la corriente de base es 0, ¿verdad? Aplico mi divisor de voltaje y Vx son 9 voltios. VRE, ¿verdad? Que es la caída de tensión que hay acá, es igual a Vx menos la caída de tensión base emisor. Voy a suponer, ¿verdad?, que V base emisor es 0.8 voltios. De nuevo, ¿verdad? Yo supongo que generalmente es 0.7, pero si yo quiero estar seguro de que mi transistor está bien polarizado, ¿verdad? Si yo supongo que la tensión de umbral de mi transistor, digamos, de arranque es 0.7, ya yo sé que en 0.8 fijo va a estar en una zona de conducción muy buena. Entonces, más seguro, ¿verdad?, suponer 0.8. VRE va a ser igual entonces a Vx.9 menos 0.8 base emisor igual 100 milivoltios. Es una caída decente. 100 milivoltios está bastante bien. Como beta es mucho mayor que 1 porque es 100, yo puedo suponer que I colector igual a I emisor, que sería igual a la caída de tensión en la resistencia emisor sobre la resistencia. O sea, 1 miliamperio. ¿Ok? ¿Claros hasta ahora? Vamos a verificar V base emisor. V base emisor, recordando la fórmula, es phi t logaritmo natural de IC sobre IS. Despejando, 796 voltios. Estamos bastante cerca, ¿verdad? 4 milivoltios. Pero como estamos dentro de una exponencial, yo siempre sospecho, ¿verdad?, estos valores, ¿verdad? Porque recuerden que IC igual, ¿verdad?, a IS exponencial de
V base emisor phi t, ¿verdad? Entonces, 4 milivoltios en una función no lineal no siempre hace lo mismo, ¿verdad? 4 milivoltios aquí abajito no alteran mucho la corriente, pero 4 milivoltios por acá puede que capaz, ¿verdad? Pegue en una zona con una pendiente muy grande, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Las funciones no lineales, hay que tener siempre mucho cuidado, ¿verdad? Las funciones no lineales son muy traicioneras. Nosotros estamos acostumbrados a veces en la carrera a trabajar solo con funciones lineales y a veces metemos la pata por eso, ¿verdad? Entonces voy a despejar cuánto vale en realidad la corriente de colector. VRE itero, ¿verdad? Me hago una iteración. Va a ser igual a Vx menos el nuevo V base emisor, que son 796, 103 voltios. Vean que 103 milivoltios. Vean que en realidad es poquita la variación, 3 milivoltios. Entonces ya aquí estoy viendo el efecto precisamente de la absorción, ¿verdad? Como la diferencia entre Vx y Vb andan alrededor de 100 milivoltios, una diferencia de 3 milivoltios puede ser fácilmente absorbida, ¿verdad? Por esa diferencia de voltaje que hay entre esos dos nodos. Despejo y me dice que la corriente colector es igual a 0.103 voltios sobre 100 ohmios, igual a 1,03 miliamperios, que esto es una variación menor al 5%. O sea, para ser sinceros, me quedo con un miliamperio que es fácil de manejar. Recuerde que los cálculos a mano no son exactos, ¿ok? Puedo quedarme con ese miliamperio, ya con el simulador averiguaré exactamente qué es lo que tengo ahí. Vean que se cumple además que la corriente de base igual a 1 miliamperio sobre 100 es igual a 10 microamperios. ¿Okay? Mientras que la corriente por la resistencia 1 es igual a 2,5 voltios sobre 25 kiloohmios, 100 microamperios. Se me cumple, ¿verdad? La corriente de base es 10 veces menor que la corriente I1. I1 se me cumplió, ¿verdad? Que I1 es igual a 10 veces IB. Perfecto, bueno, entonces se me cumplió esto. ¿Cuánto vale VY? O sea, ¿estará el transistor en la zona activa? VY es este de acá, ¿verdad? O V colector es lo mismo. Vamos a ponerle VY porque así se pone en el libro del Rasabi. ¿Ok? Solo por el ejercicio, por si lo ven en el libro. Bueno, VY es igual, de nuevo, ¿verdad? Si vemos el circuito, ¿verdad? Para ir repasando bastante. Aquí tengo VY, ¿verdad? Y es claro, ¿verdad? Que VY es igual a VCC menos lo que caiga en esta resistencia, ¿verdad? Que sería VRC. Porque recuerden que la corriente colector está entrando, ¿verdad? En el colector del transistor. Y es 1,5 voltios. Como Vx es 0.9 voltios, se cumple que V colector es mayor que V base y el transistor está en la zona activa. ¿Por qué? Porque V base colector es negativo. Ok. Ahora, vamos a ver si funciona esto para lo que lo queríamos. R2 aumenta un 1%. Si es así, ya sabemos, ¿verdad? Que si R2 aumenta 1%, entonces Vx aumenta 1%. ¿verdad? Yo tengo mi divisor de voltaje y aquí tengo Vx. Si esta resistencia aumenta 1%, Vx tiene que aumentar un 1%. Por lo tanto, yo sé que Vx tiene que ser 0.909 voltios. ¿Ok? Voy a aplicar el divisor de voltaje otra vez, ¿verdad? No hay ningún problema. Voy a suponer que los 9 milivoltios caen todos en RE. Okay, recuerden, yo supongo y luego tengo que verificar. Voy a suponer que los 9 milivoltios caen solo en RE. O sea que tengo un cambio en RE igual a 9 milivoltios sobre 100 ohmios, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo ahora una corriente IC a la que le sumé un pequeño delta IC, ¿verdad? Ese delta IC, ¿verdad? Bueno, o IRE, ¿verdad? Porque recordemos que IE igual a IC.
ese delta es igual al cambio de voltaje que hubo entre 100 ohmios, 90 microamperios. Fíjense que yo lo puedo hacer porque esto es ley de Ohm, ¿verdad? Y la ley de Ohm es una ley lineal. O sea que no tengo ningún problema, puedo hacerlo de una vez directo. ¿Cuánto es V base emisor prima? Ok, el nuevo V base emisor. Bueno, con nuestra formulita, ¿verdad? Que ya recordamos. Despejo. 26 milivoltios, logaritmo natural de 1,09 miliamperios, porque la corriente me aumentó 90 microamperios. Tenía 1 miliamperio, me aumentó 90 microamperios. Sobre la corriente de saturación en reversa, me dice que mi nuevo V base emisor prima es de 0.7985 voltios. Entonces calculo cuánto fue el verdadero cambio en base emisor. Del que yo tenía antes, que eran 800 milivoltios, pasé a 798 milivoltios y me dice que mi cambio V base emisor fue de solo 1,46 milivoltios. O sea, se cumple que V base emisor en realidad cambia un poco. Cambia un poquito, ¿verdad? Y se verifica además mi suposición, ¿verdad? No cayeron los 9 milivoltios, no, pero cayeron 7,54 milivoltios en RE, ¿verdad? O sea que mi suposición inicial estuvo bastante cerca de lo real. Y lo bueno es que entonces, fíjese que la corriente colector apenas cambió un 9% versus el 36% que cambiaba en el caso anterior. Fíjese la mejora, de orden de magnitud en la variación. Esto es producto de la realimentación de lo que les hablaba. Y de hecho esto lo podría mejorar un poco. Se puede mejorar un poco. ¿Cómo? Aumentando esta caída de tensión acá. Si yo hubiera hecho que esa caída de tensión fuera más bien unos 200 milivoltios, es capaz que esta variación de la corriente hubiera sido menor. Es capaz, no, de hecho. Por eso normalmente van a ver, se define, ¿verdad? Que la caída de tensión en este RE es un parámetro de diseño, normalmente oscila entre 0,1 y 0,2 voltios. La definición formal es que VRE tiene que ser mayor que 4 veces la tensión térmica para que haya. Pero esto no lo probamos en este curso, se prueba en discretos. Así que en discretos, acuérdense, preguntarle esto a Juan José si lo llevan con el curso. ¿De dónde viene esta prueba? Está en el Rasabi, de hecho. Ahí la pueden encontrar. Bueno. ¿Qué me falta? Me falta poquito para terminar, así que como para que nos fuéramos temprano, me quedan 2 páginas. Sí, vamos a terminar entonces la clase de una vez. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Alguna duda de todo lo que he hecho? ¿Todo bien? Ok, vamos a hacer un siguiente ejemplito de diseño, más bien. Vamos a hacer un diseño. La idea es ver cómo funcionaría esto en un circuito, digamos, que ustedes tienen que diseñar, porque la verdad en realidad ustedes no van a analizar circuitos, van a diseñar circuitos. Entonces, supongamos que tenemos exactamente el mismo circuito, ¿verdad? Y que les piden que ese circuito el transistor tenga una transconductancia igual a este valor, a un 52avo Siemens. ¿Ok? Esa es la transconductancia de mi transistor. Y ese es el mismo que estábamos usando, y beta también, ¿verdad? 5 por 10 a la menos 17, que no me faltó amperios, ¿verdad? Y beta es igual a 100. Normalmente cuando uno va a diseñar, van a ver el semestre que viene, hay dos parámetros fundamentales que ustedes tienen que vigilar. La potencia, ¿ok? Que es igual a la corriente que uno le entrega al circuito por la alimentación, y la ganancia, que muchas veces se puede dar en términos del ancho de banda. Este es un parámetro de CC y este es un parámetro de CA. Y de estos dos parámetros generalmente uno parte para el diseño, ¿verdad? Típicamente son especificaciones que se les dan. Bueno, en este caso aproximadamente me dieron algo similar porque me dieron la transconductancia del transistor.
Luego vamos a ver que la transconductancia del transistor, bueno, ya la vimos, ¿verdad? En pequeña señal hicimos un pequeño análisis y vimos que la transconductancia está relacionada con la ganancia, ¿ok? De mi transistor. En un BJT, Gm es igual, ¿verdad?, a la corriente de colector sobre la tensión térmica, ¿verdad? Esa es la fórmula fundamental que tenemos siempre en un transistor, ¿verdad? BJT. Por lo tanto, si a mí me dan la transconductancia esperada de mi transistor, yo puedo ya despejar la corriente de colector que yo necesito, ¿verdad? En este caso va a ser igual a Gm por Φt, ¿verdad? Un 52avo de Siemens por 26 milivoltios, 0.5 miliamperios. Esa es mi corriente, ¿verdad?, de polarización. Y puedo despejar la tensión de base, emisor. ¿Ok? Que es aplicar la fórmula que ya conocemos, ¿no? Vean que aquí directamente obtengo sin ninguna iteración, ¿verdad? Porque como ya tengo dada la corriente de colector, no la estoy averiguando de los parámetros de las resistencias, sino que más bien me la están dando en función de un parámetro del transistor y por lo tanto directamente ya yo puedo encontrar la tensión base emisor. No hay que iterar ni nada, es solo aplicar la fórmula. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. Puesto que VRE tiene que absorber variaciones en los componentes, vamos a decidir que VRE sea 200 milivoltios. Pues no me la voy a jugar. Me voy a dar un buen rango de V base de VRE. La regla, como les digo, es VRE tiene que ser mayor o igual que 4 veces Φt. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Para que lo vean. Ok. Recuerden que el circuito de entrada de mi transistor a través de la base ve lo siguiente, ¿verdad? Si esto es Vx, yo tengo una caída en la base del emisor, la base emisor de mi transistor igual a V base emisor, y tengo una caída VRE, ¿verdad? Esto se traduce en esta LVK, ¿verdad? Esta mallita. Puesto que ya yo encontré que V base emisor tiene que ser igual a 778 milivoltios. Esto de aquí, ¿verdad? Ay, perdón, se me borró la flecha. Y ya yo definí que la caída en RE son 200 milivoltios, automáticamente tengo cuánto vale Vx. Voy a sumar estos dos valores, ¿verdad? Y tengo la tensión que yo necesito en Vx. Luego, como I es igual a VRE sobre RE, puedo despejar la resistencia, ¿verdad? Esto ya lo tengo, 500 microamperios, y VRE son 200 milivoltios. La resistencia en el emisor es de 400 ohmios. Ok. ¿Cuánto vale la corriente de base? Bueno, es la corriente de base es igual a la corriente colectora entre beta es igual a 5 microamperios. Entonces aquí es donde ahora yo tengo más bien que darle vuelta al análisis, ¿verdad? Porque ahora yo voy a diseñar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y me voy a establecer la regla. Yo voy a decir que I base tiene que ser menor o igual que 1/10 de I1. I1, recordemos, es la corriente que va por el divisor a la entrada. Para que el circuito funcione, se me tiene que cumplir esta regla. Entonces yo voy a definir que I1 tiene que ser 10 veces, ¿verdad?, mayor que I base. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, tengo esta expresión de acá, ¿verdad? Yo sé que, esto es R1, perdón. Yo sé que Vx es igual, perdón, I1 es igual a BCC sobre R1 más R2 si I base es muy pequeño. Entonces, utilizo esta expresión acá
La divido entre 10 y eso tiene que ser igual a la corriente de base. Y tengo una ecuación. Y luego yo sé que Vx en este nodo es igual también, ¿verdad? Si supongo que I base es muy pequeño, a VSC por R2 entre R1 más R2. Y eso tiene que ser igual a 0.978 porque así lo encontramos en esta expresión de acá. Vean que entonces tengo dos ecuaciones. Conozco VSC, pero no conozco R1 y R2. Pero tengo dos expresiones, genero un sistema de ecuaciones y despejo R1 y R2 de mi sistema de dos ecuaciones. Y ya estas dos resistencias se van a asegurar de cumplir la restricción que yo me puse acá. El último análisis es cuánto es el máximo posible de RC para asegurar, ¿verdad? Que aquí me faltó completar el circuito, que este transistor está en la zona activa. Recordemos, V base colector tiene que ser menor que 0, o sea, V base siempre menor que V colector. O sea, Vx, que es igual a V base, tiene que ser menor que VC menos la caída en la resistencia RC. Hice RC, una vez que aquí lo que estoy haciendo es despejando RC, ¿verdad? Entonces paso este a sumar, Vx pasa a restar al otro lado de la inecuación, y C por RC tiene que ser menor que esta resta, que sería 1,522 voltios. Y RC, por lo tanto, tiene que ser menor o igual que 3,44 kiloohmios. Si RC cumple con eso, entonces mi circuito está en la zona activa y mi transistor va a funcionar en la zona activa y por lo tanto tengo el transistor amplificando. ¿Ok? A ver, una bolita acá, ¿no? Nada más. Entonces estamos. Ese es un ejemplo de cómo utilizar más bien lo que acabamos de ver, ¿verdad? Para diseñar un amplificador y para diseñar la polarización correcta. Muy bien. Aquí quería averiguar si les daba un problemita extra. Estaba buscándolo por acá. Muy bien. Supongamos que para como ya terminé lo que tenía aquí anotado, que nos pedían ahora encontrar la ganancia de este amplificador en pequeña señal, ¿verdad? Este circuito ustedes lo van a estudiar con calma, ¿verdad? En el semestre que viene, entonces no se preocupen, ¿verdad? No es que nos vamos a meter mucho en este análisis, ya bastante van a ver el semestre que viene. Pero el amplificador, se puede probar, ¿verdad? Que el amplificador, digamos, con emisor degenerado, tiene una ganancia que es igual a 1 sobre G, bueno, en realidad sería RC entre 1 sobre GM más RE. Sería su ganancia de pequeña señal. En realidad es negativa, ¿verdad? Bueno, aquí le puse valor absoluto, ¿verdad? Pero en realidad la ganancia es negativa porque recuerden que en esto se cumple igual que en el MOSFET, ¿verdad? Si este nodo se me mueve para arriba, el nodo de colector se mueve para abajo. Recuerden, ID siempre, ¿verdad? Es GM por V base emisor minúscula, o si lo vemos en el modelo pequeña señal, VP. Entonces, si VP aumenta la corriente, ¿verdad? Y al aumentar la corriente, la caída que hay en esta resistencia aumenta, ¿verdad? Porque ID tiene que pasar, IC tiene que pasar, bueno, le puse ID, pero en realidad IC, ¿verdad? Es colector. Tiene que aumentar y por lo tanto la caída en esta resistencia tiene que aumentar
Y como este nodo está fijo en BCC, este nodo inevitablemente se tiene que mover para abajo. Por eso es que la ganancia en este tipo de configuraciones, cuando uno entra por la base y sale por el colector, es negativa, al igual que en el MOSFET en el Common Source, ¿verdad? Tiene una ganancia de 180 grados invertida. Bueno, se puede probar esto, no lo vamos a hacer porque es un análisis ahí no está complicado, pero para no meterles más ruido, yo podría determinar la ganancia de este amplificador simplemente sustituyendo los valores que ya tengo, ¿verdad? RE son 200, 1 sobre GM es 1 sobre 52, y ¿cuánto vale RC? Bueno, pongamos el máximo, pongamos 3K, más 3000, y esto da esa ganancia. Esto es aproximadamente, ¿verdad? Sin hacerle mucho mate, ¿verdad? Eso es aproximadamente 200 sobre 3000, ¿verdad? Ahí la tengo al revés, ¿verdad? Qué chapa. Perdón. Ya decía yo que me estaba dando demasiado baja, ¿verdad? RC, ¿verdad? Arriba. Ok. Esto sería igual a 3000, 3K, entre 1 sobre GM, que sería 1,52 más 200. Fíjese que 200 es más grande que 1 sobre 52, así que de una vez esto aproximadamente es igual a 3K sobre 200, ¿verdad? Que es 15. Vean que este amplificador tiene una ganancia, una magnitud de ganancia que es de 15 voltios sobre voltio. Ahora, ¿qué ventaja tiene este amplificador con respecto al amplificador que vimos? No lo vimos, pero como yo les dije, ¿verdad? El modelo de pequeña señal es igual con respecto a este amplificador, que es exactamente el mismo, solo que sin la resistencia de generación. Bueno, en este amplificador se me cumple que la ganancia, la magnitud de la ganancia es GM por RC. O lo que es lo mismo, ¿verdad? IC FIT por RC. Esto viene del análisis de pequeña señal, ¿verdad? Que lo hicimos para el MOSFET y es exactamente el mismo, ¿verdad? Si quiero lo hago aquí para repasarlo, nada más, como para cerrar la clase con eso. Si yo tengo mi modelo de pequeña señal aquí, para ese transistor, despreciando la resistencia de Early, como les digo, todo eso ustedes lo van a ver con calma el semestre que viene, no se preocupen, esto no se lo vamos a evaluar. Ok, solo para terminar, digamos, la materia. Si ustedes hacen el análisis en pequeña señal de este amplificador, terminan con un circuito equivalente de esta manera. Fíjese que estas dos resistencias no suman ni restan, ¿verdad? Porque si la fuente es ideal, aquí yo tengo una resistencia Thevenin en paralelo con una resistencia que no tiene impedancia de entrada, ¿verdad? Entonces, impedancia de salida, ¿verdad? Si yo supongo que aquí tengo una fuente, ¿verdad? Y esta impedancia, esta fuente es ideal, o sea, no tiene resistencia de salida, toda la tensión Wayne queda aplicada sobre la base, ¿verdad? Entonces no hay ninguna degeneración, ¿verdad? Eso por supuesto no es cierto porque esta resistencia siempre tiene una resistencia de salida, pero bueno, en este análisis no me interesa, así que yo puedo pasar por alto otras resistencias de analizarlo. ¿Cuánto vale Vout? Bueno, Vout es igual a menos GM Vin, porque vean que Vp es igual a Vin, ¿verdad? Ese es Vp, ¿verdad? Por RE, ¿verdad? O sea que, perdón, RC. O sea que Vout sobre Vin es igual a menos GM por RC.
Fíjense que si ustedes aplicaran la fórmula tal cual, sabiendo que esto es 1 sobre 52 ohmios por 3 kiloohmios, la ganancia en este caso es mucho más alta, ¿verdad? Es 58 voltios sobre voltio. Entre la configuración emisor común degenerado y la que no, ¿verdad? Vean que esta, la única diferencia que tiene es que no tiene la resistencia acá en el emisor. Okay. Ok, para cerrar, digamos, lo que sería la materia del curso. Este es un buen ejercicio, se lo recomiendo. Bueno, el semestre que viene lo van a ver, así que no nos estresemos. Ya les metimos bastante materia este semestre. ¿Por qué yo prefiero este circuito? Es la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué yo prefiero igual este circuito a este en ganancia? ¿Alguien tiene alguna idea? Fíjense que esta relación de aquí es aproximadamente igual a RC sobre RE, ¿verdad? Profe, porque ¿Sí? yo puedo, digamos, nada más variando RE, puedo modificar mi ganancia. Está muy cerca, Josué. Fíjense en este phi t. Este phi t es función de quién. Recuerden, phi t es igual a K, T, Q, ¿verdad? O sea, es función directa de la temperatura. O sea que este circuito, cuando se calienta, empieza a variar la ganancia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema, ¿verdad? Mientras que este no, ¿verdad? Porque lo que tenemos son dos resistencias. Las resistencias también varían con la temperatura, pero si están hechas del mismo material y están bien, digamos, están cerca una de la otra, van a variar en un porcentaje similar. Por lo tanto, este circuito va a ser más inmune a la temperatura. Recuerden que la idea de un circuito electrónico es que funcione en Alaska, en la Antártida, en Arabia Saudita y en Guanacaste, ¿verdad? En el Irazú, en cualquier lugar. ¿Ok? Entonces, eso hace que este circuito, por el fenómeno de realimentación, me otorgue una ganancia que es mucho más estable. Segundo, vean que este parámetro en realidad es una linealización, ¿verdad? Ustedes saben que el GM, ¿verdad? Nosotros lo obtuvimos de la linealización de una curva, ¿verdad? Bueno, de hecho esa curva está muy bonita, ¿verdad? Mucho más no lineal, ¿verdad? O sea que conforme yo me muevo a lo largo de esta curva, GM va variando, ¿verdad? Entonces, si por algún motivo IC varía, y puede variar siempre, vean que esto puede variar, la transconductancia del transistor también va variando, entonces esta ganancia también es variable. Pero fíjese que en este amplificador, la ganancia no es función ni de GM, ni de IC, ni de phi t, ¿verdad? O sea, es un amplificador mucho más estable. Y de hecho es uno de los amplificadores que más se usa por eso. Eso lo van a estudiar el semestre que viene, no se preocupen, no se los vamos a evaluar, pero es para que vayan viendo la importancia, ¿verdad?, de los distintos tipos de polarización que vimos en este semestre. Entonces, muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Si no, cerramos la clase con eso hoy. Esto, digamos, esto ustedes lo pueden ver en el Rasabi, esto se prueba a punta de ley de Kirchhoff, pero no lo vamos a hacer porque ya yo les di, ya la verdad que les hemos dado mucha materia, ¿verdad? Pero esto está en el capítulo 5 del Rasabi. O sea, bueno, en cualquier libro, en el Cedar Smith también está demostrado, ¿no? Esa es la función, ¿cuál era? En la sección, creo que es la que sigue, de hecho, de polarización. Sí, es la sección que sigue. Esa es la sección 5.3. Eso está en el Rasabi en la sección 5.3. Ahí está la prueba de esto. Bueno, gente, si no hay ninguna duda, entonces recuerden, la idea sería ya más materia no tenemos, ya les hemos dado bastante este semestre, les hemos dado palo, así que tranquilidad, ya con esto cubrimos la materia. La idea es entregarles el lunes a más tardar la tarea, ¿ok?
esperamos, va a ser una tarea más sencilla, ya trabajaron bastante, ustedes ya sufrieron. Y lo que yo les voy a hacer es que las 2 clases que vienen van a ser de consulta de la tarea y de materia de BJT para prepararse para el examen final. Yo espero mañana, más tardar, solo me faltan 2 problemas de revisar. Por ahí en horas de la tarde les voy subiendo las calificaciones de la práctica. Y recuerde que les voy a aplicar los puntos extra y si se pasan de 100 no importa, yo les subo los puntos, ahí vale, no se preocupen, ¿verdad? Y bueno, y la idea sería la semana que viene por ahí entregarle la segunda tarea calificada, para que más o menos tengan una idea de lo que van a necesitar para el final. Si no hay ninguna consulta, estamos hasta acá. Profe, el último examen, como para, ¿cuándo quedaría? Y ahí es semana 18, perdón. Semana 18. Pero no sé, ¿verdad? Porque con este problema, ¿verdad? De que solo podemos aplicar un examen por día, primero tenemos que ver cómo van a ser los exámenes aunque la mayoría de los exámenes de servicio se hacen en semana 17, tenemos que estar seguros que no haya nada en el medio. ¿Ok? Pero por ahí en semana 18, digamos, miércoles o jueves, por ahí lo vamos a ir aplicando. Ah, Va a ser el ok. mismo formato, de hecho, que este que hicimos. Listo. ¿Algo Listo, más? profe. Si no está, nos vamos, Pura vida, profe. nos vemos el martes. Que les vaya bien. Saludos.